Bienvenidos al podcast Paradigma en Cambio, en donde analizamos la creencia con Carla Barajas y Charlotte Galán. El día de hoy estaremos hablando sobre el miedo, el temor, cómo es y de dónde viene este sentimiento, esta sensación que tenemos. Pero bueno, antes que todo, queremos darles muchas gracias por vernos en YouTube, escucharnos en Spotify, en las redes sociales. Muchas gracias por estar al pendiente, estar interactuando con nosotros en las redes sociales, en nuestra página de Instagram, en el grupo de Telegram. Y pues si no saben, búsquenos como Paradigma en Cambio. Y bueno, Carla, ¿qué nos puedes decir acerca de esta sensación, este sentimiento de temor, de miedo que llegamos a sentir algunas veces? Muy bien, pues el miedo se define como una sensación de alarma, angustia o desconfianza ante un peligro, ya sea real o que nos lo imaginemos. Generalmente esto es una reacción que nos ha permitido sobrevivir, porque si no supiéramos que algo es peligroso, si nuestro cuerpo no nos lo advirtiera, moriríamos más fácilmente o caeríamos en trampas o en situaciones que nos harían lastimarnos con suma facilidad. En nuestros antepasados, si veían un oso, un tigre de diente de sable o algo así, el miedo ya les hacía saber que tenían que correr o que tenían que atacar o que tenían que defenderse, y por esas sensaciones que ellos sabían cómo reaccionar ante tales peligros. Lamentablemente, con la evolución, los miedos se han ido distorsionando y evolucionando, y ahorita nuestra imaginación nos hace creer que existen peligros que no necesariamente tienen que estar en el presente o en una situación inmediata en la cual podamos huir, defender o atacar, o simplemente paralizarnos. Entonces, como te decía, actualmente ya andamos creando miedos que no necesariamente tienen que estar aquí, ya pueden ser presente, pasado o futuro, y que por eso sentimos una amenaza o simplemente es una imaginación, y es cuando pueden hacernos daño, y más cuando se provoca por un largo tiempo la sensación de miedo, porque el miedo provoca sensaciones en el cuerpo que ya pueden ser que taquicardia, aumento de la adrenalina, aumento en la respiración, sudoración. Esos son síntomas de miedos que nos provocan en nuestro cuerpo para que podamos hacer eso, huir, atacar o defendernos. Pero si ante una situación que no está en el momento, pues ¿qué se hace? ¿Cómo se reacciona? ¿No? ¿Cómo podemos enfrentar dicha amenaza? Pues sí, justamente como nos comentas, Carla, el miedo es una característica evolutiva que hemos adquirido con el paso del tiempo, por decirlo así, que nos dice cuando algo está fuera de lo normal. El miedo está caracterizado por ser un proceso en el que entra tu cuerpo, interactúa la amígdala, el sistema límbico y el lóbulo frontal. Y me encantó porque el lóbulo frontal no está al frente de la cabeza, sino que está abajo. Entonces fue como, sí es cierto, está ahí. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Todo esto, el lóbulo frontal tiene mucho que ver con los 5 sentidos. El lóbulo frontal se encarga de estar al pendiente, por decir, de lo que ves, de lo que sientes, de lo que escuchas, de lo que hueles. Entonces, cuando la amígdala se activa, empieza todo este proceso de decir algo está mal, algo anda mal. Aquí algo es diferente y puede ser una amenaza, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que puede ser una amenaza, como bien dice Carla, todo empieza a cambiar en tu cuerpo, te empieza a acelerarse tu pulso, ¿no? Empieza a correr adrenalina, tus sentidos se agudizan, tus sentidos lo captan y tus sentidos se agudizan para obtener una respuesta. Que a veces esa respuesta puede ser buena porque te puede salvar de muchas cosas, de
caer, de que algo te ataque, de que alguien te ataque actualmente, pero a veces puede ser mala. Quien Carla nos decía que el miedo puede ser real o puede ser ficticio. Y creo que actualmente en todo lo que estamos viviendo, con esto de enfermedades, pandemias, coronavirus, infecciones, estar recluidos en casa, pues estos miedos ficticios están a la orden del día. ¿Por qué? Porque de repente te dormiste y dejaste la ventana abierta y cuando despiertas te duele la garganta y ya tienes miedo y dices, ¿qué está pasando? Me voy a enfermar, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y ya no quieres hablar con nadie. O de repente estás en tu casa y empiezas a escuchar ruidos y dices, ay, ¿qué anda por ahí? Me van a atacar, me van a venir a jalar los pies, ¿no? Y entonces, en lugar de ser algo bueno, algo que la evolución nos ha traído, bueno, esta parte de adaptarse a lo nuevo, de adaptarse o de evolucionar a la sociedad, de decir, ya no estoy, como bien mencionaba antes Carla, ¿no? Ya no estoy en contacto con los tigres dientes de sable, ni con Manny Manito, ni nada de eso, y ahora estoy en casa, pues es parte de decir, bueno, estoy adaptándome, estoy creciendo, estoy como persona estando alerta, pero también puede que nos juegue sucio todo esto. ¿Cómo ves, Carla? ¿Qué opinas? ¿Qué nos dices? Sí, la verdad es que ahorita en estos tiempos de pandemia, el miedo se puede sentir 24/7 o cuando salimos a la calle o cuando vemos a alguien que no tiene cubrebocas y dices, ay, nos va a contagiar o simplemente ya tenemos un poco de síntomas y ya tenemos miedo a que nos enfermemos o simplemente hay gente que pues no quiere salir para nada de sus casas. Estas reacciones sí nos ayudan a protegernos, pero pues también tenemos que saber diferenciar en cuanto si corremos peligro real o simplemente no lo estamos imaginando. Que bueno, que aunque sea un peligro imaginario, pues también tenemos que prestar atención a lo que nos sucede en nuestro cuerpo, porque si solo nos dejamos llevar o si solo lo ignoramos, nos puede causar más estrés o más ansiedad en las situaciones y no vamos a poder razonar y calmarnos efectivamente. Y en lo personal yo tenía varios ataques de pánico, de miedo, y no es una sensación bonita tener miedo ante algo que sabes que no te amenaza directamente, pero no sabes por qué y simplemente te estás alterando, tu cuerpo se mueve demasiado, tienes ganas de hacer algo o de no hacer nada o simplemente pues no sientes que no tienes el control sobre tu cuerpo. Esa es mi experiencia en cuanto a los ataques de pánico, que es horrible, ¿no? Porque su cuerpo empieza a hacer un buen de cosas y tú nada más te ves como un observador que no puede hacer nada para controlarte o calmarte, pero sí hay soluciones para ello. También puede haber miedos en cuanto a mi pareja me va a traicionar, o miedo en cuanto a voy a reprobar, ¿no? O miedo en cuanto a no voy a conseguir el trabajo que quiero y pues ya tengo miedo pues a no conseguir el trabajo o no puedo entrar a la carrera. Esos son miedos que no son, por así decirlo, inmediatos o tangibles, porque pues tú no sabes, a lo mejor sí es posible que se den esas situaciones, pero a lo mejor sí es mayor posible que suceda lo que tú quieres y tú ya te andas estresando, paralizando y llenándote de mil situaciones que pueden pasar negativas en tu mente y a la mera hora pues no tiene nada que ver con eso. ¿Y tú qué nos dices de esto, Char? Pues sí, justamente, como bien dices, ¿no? Hay varios tipos o razones por las que nos pueden dar miedo las cosas. Algo súper importante para todo esto es poder decir, bueno, me conozco, entiendo que, no sé, si empiezo a estar en un ataque de pánico, de miedo, empiezo a sentir miedo, ok, ¿qué voy a hacer, no? Analizar las cosas y decir, a ver, pues es algo que en verdad está justificado, algo que no, algo que me está dando miedo o algo que yo me estoy como imaginando y estoy haciendo en mi mente. Porque al final muchas de las cosas que nos dan miedo tienen que ver con nuestra perspectiva, de dónde la estamos viendo y cómo lo estamos viendo, ¿no? Puede que sea la misma situación y a lo mejor Carla está quitada de la pena y dice, pues ¿eso qué? Y yo estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo y por eso ya me entró miedo. Digo, ay, no, es que me empiezo a hacerme 20,000 historias y termino
en otro lado y digo, ay no, y me empieza a entrar ese miedo, ¿no? Entonces recordemos que eso tiene mucho que ver en lo que nos pueda estar pasando, ¿no? En qué podamos estar teniendo miedo, en qué nos estamos enfocando y poniendo esa atención. Y como les digo, poder conocernos y decir, bueno, si entonces estoy teniendo miedo por esto, ¿qué voy a hacer? Tener como ese protocolo, esa lista de cosas a hacer o lista de cosas a saber en estos casos. Creo que es algo que puede ayudar en estas situaciones. No sé, ¿tú cómo ves, Carlos? Sí, o sea, tener una lista de cómo puedes manejarte ante miedo, ¿no? Algunos recomiendan meditar, otros recomiendan respirar 10 veces, otros recomiendan mantenerte ocupado. Y pues saber que pase lo que pase, sea la situación en la que estés, a lo mejor es más leve de la que nos la imaginamos, porque la cabeza humana tiende a exagerar las cosas cuando siente temor o tiende a ser muy severa, muy tajante, ¿no? En lo que puede pasar o en lo que está pasando, y no estás viendo la realidad. El miedo distorsiona muchas veces la realidad de lo que vemos, y más cuando es un miedo que solo está en la cabeza y no es verdaderamente tangible. Obviamente, si estás enfrente de una balacera, pues es una buena razón para tener miedo y huir de ahí, o mantenerse en el piso. Igual si estás en un terremoto, el miedo te va a dar la energía para salir corriendo del edificio en el que estés y ponerte en una zona segura. Pero si es un miedo imaginario, si es un miedo de preocupación, pues sí hay cosas en que nos pueden ayudar para relajarnos, desestresarnos. Por ejemplo, Char ahorita no es que tenga miedo, pero pues ella le gusta manejar una cosita, y también cuando tiene miedo, también me imagino que eso le ayuda, ¿no? A concentrarse o a relajarse. Sepamos que muchas veces, si tenemos demasiado miedo, nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos y nuestros propios actos provocarán que lo que no queremos suceda. Entonces, por eso es mejor relajarse, tranquilizarse y ver las cosas con la cabeza fría. O sea, sí estoy sintiendo miedo, pero esta es la situación en la que me enfrento y así es como lo tengo que resolver. Y es que muchas veces, al tener ansiedad, temor, frustración, el miedo nos provoca hacer actos desesperados porque el cuerpo tiene que actuar velozmente y no medimos las consecuencias de nuestros actos. ¿Tú qué dices? Sí, justamente poder entender que el miedo es natural, que el miedo está bien sentir miedo, es natural. Todos en la vida, por una u otra cosa, sentimos o vamos a sentir miedo, ¿no? No decir, ay, no, el miedo es cosa del diablo, el miedo es algo que no, o sea, en mi cuerpo, en mi vida, no va a haber miedo nunca. No. Aceptar que podemos sentirlo, aceptar que el miedo existe, que es real y que en cambio está creado como algo bueno, algo que nos ayuda, algo que nos advierte las cosas. Y también entendiendo que es real, que nos pasa, nos puede pasar o nos va a pasar el sentir miedo, estar conscientes que no es algo que pueda controlar nuestra vida, ¿no? Algo que podamos estar sintiendo 24/7, algo que pueda hacer por cualquier cosita, que un ruido y ya tengo miedo, ¿no? Vi una persona, una sombra y ya tengo miedo, ¿no? Pasó la mosca y me dio miedo. No. O sea, saber que el miedo existe, está bien, pero ser prudentes, ¿no? Decir, ok, si el miedo sale de los rangos normales, si empiezo a sentir miedo por cualquier cosa, así como si fuera una luz roja, y decir, a ver, no, algo está pasando, y investigar, ver qué está pasando, por qué está pasando esto, qué estoy sintiendo, qué ha detonado este miedo, poder empezar a trabajar en ello y decir, ok, entonces aquí ya no está bien y vamos a hacer algo al respecto para estar bien, ¿no? Porque el miedo es algo que se percibe con los sentidos, con el cuerpo físico, pero empieza a afectar a tu alma, empieza a alterar tus emociones, te empieza a poner mal e incluso puede afectar
tu vida espiritual, porque a veces sentimos más miedo de lo espiritual, de lo desconocido, de lo físico. Entonces poder decir, no, vamos a estar bien, vamos a ver qué está pasando y pues que todo esté como debe de estar. No irnos a los extremos de no, el miedo no existe, ni tampoco el otro extremo de decir, ay, me da miedo hasta la mosca, ¿qué pasó? Sí, ahora sí que como dicen por ahí, ¿no? Ser el observador de tus propios pensamientos, de tu propio cuerpo, de tus propias emociones. Ser ese ser consciente de lo que te está pasando y también lo que está pasando a tu alrededor. Miedos tangibles, pues lo más normal es intangibles. En cuanto a intangibles, incluso hay miedos al éxito, hay miedos a la felicidad, hay miedos al que dirán, y todos esos miedos hay que observarlos, analizarlos y preguntarnos, incluso en una libretita, anotar por qué nos da miedo tener éxito, o por qué nos da miedo la felicidad, o por qué nos da miedo lo que digan las otras personas de mí, o por qué nos da miedo el fracaso, la infelicidad en cierto caso. Yo creo que tener un registro o tener una buena observación nos puede ayudar a analizarlos. ¿Nos puedes decir tú a qué le tienes miedo, Char? Ok, me encanta lo que dices de la libreta, porque eso nos ayuda incluso a conocernos, ¿no? A conocer por qué y qué me gusta, qué no me gusta, qué me da miedo, qué no me da miedo y por qué lo da, ¿no? Si es algo lógico o ilógico, como nos dices, me encanta esa idea. La verdad es que yo le he implementado para otras cosas, no lo había pensado para este caso, pero me encantó incluso para esta parte del miedo, del temor. ¿Y qué le tengo miedo? No, es una pregunta bastante difícil porque, pues, lo he pensado varias veces, ¿no? Creo que hay veces en la vida que dices, ay, ¿qué me da miedo, no? O sea, que, pero así en primera instancia, tal vez no es miedo, bueno, sí, como medio miedo asqueroso son las cucarachas, ¿no? Hablando de eso, o sea, veo una cucaracha y no, pero no sé qué, que no me agradan, no puedo aplastarlas, ¿no? Me da muchísimo asco. Entonces, creo que eso puede entrar en un miedo mío. Otro miedo, mm, no lo sé. Podría ser el verme como 100% desvalida. Creo que siempre me ha tocado ver en familia, en amistades, esas cosas. Y entonces, el poder verme así, sin nada, o sea, desvalida o así. Yo ya te lo había comentado, Carla. Creo que ese es como una tentación, un miedo, algo que podría estar en mi vida, o esperaría que eso nunca pasara, pero creo que ese podría ser un miedo en mi vida. Y pues bueno, creo que ese tiene como sus puntos por los cuales lo categorizo como miedo, pero tal vez más adelante lo podemos tocar. ¿Y tú, Carla, qué le tienes miedo? Cuéntanos. Bueno, yo le tengo miedo, tengo que admitirlo, al fracaso. Le tengo miedo a la soledad también. Y le tengo miedo a no ser suficiente también. Y en cuanto a animales o cosas físicas, pues un animal que se ve muy bravo. Ok. Creo que son miedos muy, no sé si decirle lógicos, normales. Creo que como personas solemos tenerle miedo al fracaso, al no lograr las cosas, al no ser exitosos, pero creo que eso también depende mucho de nuestro significado de fracaso, de éxito, porque a lo mejor tu éxito no es mi éxito o tu fracaso no es mi fracaso. Entonces, poder encasillar y decir, tengo miedo al fracaso es muy general, pero también muy particular, algo que todos tenemos que ver y decir, ok, ¿por qué le tengo miedo a fracasar si al final esos fracasos o esos tropiezos pueden ser algo que me impulse a seguir e incluso a redirigirme, ¿no? Porque a mí me ha pasado principalmente que es como, no, tengo miedo a hacer esto, tengo miedo, y cuando lo hago y a lo mejor me equivoco, y al principio empiezo como, no, yo sabía, por eso tenía miedo, y después digo, oye, pero ya entendí que por ahí no es, ya entendí que eso no me trae nada bueno y que eso no era lo que quería en realidad, entonces mejor me voy para acá y descubrir que incluso ese miedo o ese fracaso que tuvimos puede recalibrarte, puede volverte a poner en sintonía y ayudarte a crecer. Creo que
ayuda a poder enfrentar este tipo de miedo. Digo porque pues a mí me ha tocado vivirlo y creo que a muchos y más como jóvenes pues nos toca o lo vivimos o lo estábamos viviendo incluso. Y ahora sí que el miedo al fracaso, sí es normal. Y sí, como dices, todo depende de tu concepto de éxito o fracaso. Pero por eso es importante, pues, observarlo, ¿no? ¿Por qué te da miedo fracasar en X o Y situación? ¿Y por qué te da miedo que esto no suceda o que lo contrario suceda? Pero sepamos que pues a pesar de todo y al final de cuentas siempre vamos a estar bien, incluso aunque nos llegue la muerte, pues si creemos en Dios, pues vamos a ir con Dios, y si no creemos en más allá de la muerte, pues ya no va a pasar nada. Aunque claro, el instinto humano, el instinto de la supervivencia siempre es sobrevivir, ¿no? Creo que por ahí había escuchado que el temor más grande y en el que se fundamentan todos los temores es el miedo a la muerte. Porque el miedo a desaparecer, el miedo a no ser, ya, a que todo acabe y que todo ya no se pueda hacer nada. O a no ser nada, ¿no? El miedo a lo que significa la muerte para cada quien, pero en un sentido negativo. Y pues en la película de Coco lo podemos ver reflejado, ¿no? Es que como es que los muertos tenían miedo a desaparecer, a ya no existir, y en eso se fundamentan miedos humanos, ya sea el fracaso, inseguridad, miedo a un animal, miedo a las alturas, que por cierto yo también tengo miedo a las alturas. Pero por eso también es importante trabajar con nuestro concepto de la muerte, y pues cada quien con sus creencias, observar nuestras creencias, analizarlas y pues saber que el miedo sí nos ayuda, pero pues siempre, a pesar de todo, siempre podemos llegar a un punto mejor, a un punto de bienestar, y si algo sucede o no sucede, pues como dice Chat, es por algo. Sí, pues como dices, creo que hay muchos miedos. Creo que hay diferentes razones, diferentes cuestiones, cosas por las que le tenemos miedo a ciertas cosas. Ahora sí que no te puedo decir mucho del miedo a morir porque no tengo miedo a morir personalmente. Mis creencias me dan esperanza, ¿no? Me dan cosas incluso mejores. Entonces, personalmente te digo, no tengo miedo a morir. Incluso creo que si muriera en este momento podría estar mejor de lo que estoy ahora, podría vivir mejor de lo que estoy viviendo ahorita, a lo mejor experiencias mejores. Y pues si muriera hoy no tendría ningún problema. Creo que me preocuparía un poco las personas a las que dejo, ¿no? A mi familia, a mis personas que quiero, amigos incluso. Pero pues por mí no hay problema, ya si quieres yo me voy, pero pues no, ¿verdad? Entonces creo que de ese miedo no les puedo decir mucho, no te puedo decir mucho, Carla. Pero creo que sí, ¿no? Es normal que le tengamos miedo a lo desconocido, a no saber qué viene, ¿no? Cuando no sabes qué te espera después de la muerte, pues dices, oye, pues, ¿qué onda? No, para allá no voy, ¿no? No quiero, no me voy a enfrentar a eso ahorita, prefiero vivir y ya después hablamos de eso. Entonces, sí, creo que esa es una gran frase, ¿no? Que los humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Tendemos a erradicar lo desconocido porque, pues, no lo conocemos, porque lo desconocemos, porque le tenemos miedo. Entonces, eso pasa mucho en la vida de las personas. Creo que también entre más conoces, puedes tenerle miedo a menos cosas. Pero sí, bueno, yo me quedo con esa parte, ¿no? De que conocernos puede quitar el miedo. Conocer puede hacer que tengamos menos miedos y pues no casarnos con que el miedo es malo, no quedarnos con que, ay, no puedo sentir miedo, pero tampoco radicalizar el tengo miedo a todo y cualquier cosa me puede espantar y me puede sacar de onda, ¿no? Sino poder ser más integral, más equilibrado y decir, tengo miedo justo cuando se debe de tener miedo y si no, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo más o por qué estoy sintiendo menos miedo del que debería? Creo que contigo aplicaría la frase de hay destinos peores que la muerte. Sí, la verdad que sí.
Sí, de hecho sí, el miedo a lo desconocido es algo muy real en el ser humano. De hecho, Lovecraft y Stephen King se fundamentan en eso. Incluso uno de ellos dos tiene la frase, ¿eh? Una frase muy chida, no me acuerdo cuál era, pero si no, ya la ponemos en el Insta. Y sí, ¿no? Pues las criaturas que ellos sacan, la ponen en sus libros, son amórficas en cuanto a lo que no es lo que nos imaginamos o son difíciles de comprender. Y pues ese miedo que paraliza, ¿no? En el que te sientes pequeño ante la amenaza. Y pues no puedes ahora sí que defenderte. De hecho, eso es un fundamento del terror, del gótico, para las obras literarias, que la amenaza y incluso el mismo entorno se ve mucho mayor de lo que es uno. Bien lo podemos ver en Frankenstein con el mismo monstruo, con las montañas o con las casas grandotas embrujadas, etcétera, etcétera. Incluso el mismo eso de Stephen King. Y bueno, ya para terminar, yo también me quedo con eso, ¿no? De que pues hay que observarnos, hay que observar nuestros miedos, nuestras creencias y hay que mantenernos equilibrados para poder salir de las situaciones, de los peligros y las amenazas lo mejor posible. Y coméntenos cuál es su mayor miedo y cuáles son sus miedos y cómo los han enfrentado. Muchas gracias por vernos, espero hayan disfrutado de este episodio de Paradigma en Cambio. Recuerden comentar, darle like y suscribirse. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, Patreon como Paradigma en Cambio. Char, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, hoy pueden encontrarme en Instagram como @Charlotte- es SHARLOTTE-. Y en la cuenta de libros @book-share. ¿Y cuáles son las tuyas, Carla? Mis redes sociales son Carla-JS en Instagram, Carla Martínez en Facebook y Carla Barajas en mi página de Facebook. También les recordamos que ya pueden suscribirse a Patreon, donde podrán ver los episodios antes del estreno y tener varias sorpresas más. Y bueno, Char, ¿cuándo es el próximo episodio? Bueno, pueden escucharnos cada jueves por la tarde en su red favorita en la que más la acomode, YouTube, Spotify. Y pues bueno, creo que eso es todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.